en una situación muy particular, así que voy a quitar la música. Buenos días a todos. Así arranca el programa número 5 de Pixelados. Estamos en el día de hoy muy contentos porque podemos vernos ya en nuestro 5º episodio y traemos mucha alegría, muchas ganas de hablar con ustedes. Además, estamos deseosos de que este programa les guste como los otros tantos que ya hemos hecho y que sigamos construyendo juntos estos temas que los sacamos a la luz, que le quitamos ese pixelado que tiene. ¿Qué te parece? Así es, estamos muy contentos porque ya por fin hemos llegado a nuestro 5º programa. Para nosotros es un gran logro. Gracias por todas las visualizaciones que han tenido nuestros videos y programas anteriores. De verdad que estamos muy agradecidos con ustedes. Sobre todo el último. Sobre todo el último. El último ya superó todos los videos. Bueno, el tercero. Perdón, el tercero, el de Joelixa. Así que gracias a todos los que han venido apoyando el video. Esa era la idea de que pudieran sentirse cómodos con los temas que aquí tratamos. Exactamente, pero bueno, aquí estamos sus servidores, Lelis Arraiz, William Carrero. Y por supuesto nos complace muchísimo presentar a este invitado, Joselico, le digo yo. Un aplauso, vale, vamos a hacerlo bien, José. Depende de cómo le digan aquí en España, pero aquí en España le dicen José. A los José, Pepín. ¿cómo les dicen? Pepín. Pepín. Porque los Pepes son ¿quiénes? José. Bueno, entonces son Pepe, tú eres un Pepe. Porque los Franciscos son Paco, los José son Pepe, así cada quien, los María Dolores son Lola. Concha, Ajá. ¿no? Bueno, No se sabe. esto es un tema para otro programa de Pixelado. Vamos a hablar de los nombres de España. Ya. Pero bueno, a propósito, tenemos a José aquí, ya lo vamos a explicar por qué, porque tiene mucho que ver con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de migraciones, esta palabra que en los últimos años, sobre todo para los venezolanos, pero para otros tantos países, parece ser muy de moda, ya veremos por qué. Pero antes de eso, vamos a comenzar con nuestra experta en noticias del día en el globo terráqueo, Lelis Arraiz. Claro que sí. Bueno, hoy traigo una noticia. Bueno, a mí siempre me llenan mucho las noticias que voy a contar porque me identifico, ¿no? Y estaba leyendo que en Estados Unidos sacaron como una lista de doctores famosos, la lista de Top Doctors 2023, y de verdad que me llena de mucho orgullo decir que ahí están nada más y nada menos que 3 médicos venezolanos que, bueno, están siendo nominados a los mejores médicos de Estados Unidos. O sea que no todo lo que trajo la migración fue malo. Hemos quedado Un bien aplauso parados. para los médicos venezolanos, se lo merecen. Yo creo que sin duda, obviamente que todo el entramado que trae la migración ha sido un proceso complicado, ¿no? Y siempre como que, bueno, la situación del país me hizo mirar, pero de verdad que es un beneficio, es un talento poder ver que hayan salido cosas buenas de eso, ¿no? Y que en otros países hemos estado, porque al final no es solo ese médico que nos representa, es la universidad que lo formó, que queda en Venezuela, Correcto. la Universidad Central. O sea, es demasiado satisfactorio ver que la migración nos ha mostrado, ¿no? Otra cara, que es el éxito de nuestros compatriotas. Además que para nadie es un secreto que la migración venezolana, independientemente de sus cosas positivas o negativas que traiga, una de las tantas muy buenas que tenemos que destacar es que es una alta migración profesional, o sea, hay un buen porcentaje profesional y pues eso está haciendo que noticias como la que tú estés dando hoy pues se puedan estar viendo en la actualidad, ¿no? Exactamente. Es y que una al final, característica. pues le quiten un poco esa cara de tristeza a la migración y le den algo de otra visualización, ¿no? Sí, a la ese que estamos acostumbrados. Ese aspecto gris de la migración, ¿no? Ese aspecto Exactamente. Y es que en los últimos años, nuestro país sobre todo ha estado sumergido, ¿no? En este tópico. Hemos sido quizás el centro en estos últimos años de las noticias sobre migraciones. Y bueno, sin entrar en detalle de los porqués, porque ya muchos lo saben, es importante entender por qué se produce este fenómeno, y a propósito de eso es el tema que hoy vamos a hablar, y por eso está nuestro invitado José en el día de hoy acompañándonos. Y aparte de esa noticia, yo creo que para nadie es un secreto también que todos los días, gracias que ha traído la noticia buena, pero también todos los días hay noticias no tan buenas sobre este tema, pues porque bueno, cuando uno cree que
que es imposible que surja un esfuerzo mayor para poder, pues, una persona que quiere una mejor calidad de vida, pensar en cómo salir de un lugar para buscar ese lugar, pues cuando uno no piensa que ya no pueden hacer nada más loco, lo hacen, ¿no? Y por eso tenemos historias como, bueno, la de nuestros hermanos cubanos que se enfrentaron por muchos años y todavía sigue pasando a situaciones como irse en balsa hacia la deriva para ver si pueden llegar a las costas de Estados Unidos. Nuestros mismos paisanos venezolanos que últimamente han hecho muy famoso el famoso mal llamado tapón del Darién, ¿no? Sí. Y todo lo que allí sucede. Además hemos visibilizado, por así decirlo, ese lugar que por mucho tiempo ha habido migración por allí, pero que claro, ahora por la masividad, la masificación de la migración ha venido estando en la palestra de la noticia, ¿no, Leli? Es así, es así. Al final hay muchas cosas que para nosotros son desconocidas hasta que salen por las redes sociales. Yo creo que esa es una realidad. Pero bueno, nosotros como siempre traemos invitados que tienen un máster en lo que vamos a hablar nosotros. Por eso hemos querido invitar a nuestro amigo José, porque él, bueno, si él no nos sabe de migración, no sabemos a quién traer. A propósito de migraciones, José, como tantos otros, bueno, todos somos migrantes, en verdad. Sí. Pero José tiene historias muy particulares de su migración, entonces nos pareció muy interesante invitarlo hoy porque para que más o menos comparta con nosotros y podamos ver desde la experiencia de él todo lo que se desencadena solamente desde el día en que tomamos una simple decisión de voy a salir de mi país. 3 meses. 3 meses. Claro. Sí, y me devuelvo. Ah, exacto, ¿verdad? Porque entonces uno dice, no, trabajo 3 meses, me compro una moto, una casa, le compro casa a mi mamá, a mi papá, y guardo dinerito y luego me vengo. Esa es la típica. 3 meses. Sí, ¿Qué pensaste tú cuando decidiste salir de tu país? Bueno, antes que nada agradecido por la invitación al programa, de verdad que muy contento de compartir mi historia con ustedes y bueno, empecemos. Mi historia es un poco peculiar porque, bueno, fue como los de los demás. Empiezo y surge la idea, la necesidad estaba latente en Venezuela. Gracias a Dios yo no tenía esa necesidad de comida en el 2016 como estaba, pero mi entorno sí estaba un poco crítico. Estaba siendo golpeado. Sí, estaba siendo golpeado, entonces eso me impulsa a mí, a los ahorros que yo tenía, y estaba de novio con mi esposa en ese momento, le digo, bueno, vamos a migrar a Perú, vámonos a Perú. En esa tarde, fue una tarde hablando, estaba un amigo y me dice, ¿te vas para Perú? Yo me voy contigo. Y así como vamos ya a comprar leche. Exacto. Como planificó un viaje aquí a Elche, ¿sabes? Vamos para la playa. Vamos para la playa. Nosotros no sabíamos la magnitud. Eso es algo que impacta mucho porque nadie sabe la magnitud de lo que conlleva una migración hasta que después que estamos afuera. Porque ya son 5 años que estamos fuera de nuestros países y nosotros fueron por 3 meses. Claro. En realidad, el mismo sistema te fue llevando. Y bueno, la travesía empezó en Perú, salimos por el puente Santander, nos fuimos en autobús, es una odisea irse. ¿Cuántas horas es de ahí hasta Perú? Horas, días. Son 4 días desde Perú, desde Colombia hasta Perú. Wow. Atravesando fronteras. Y dentro de Venezuela, porque ustedes eran del otro extremo. Bueno, pero estaban cerquita de la frontera, ¿no? No. Pero de Tuviste que ir a Ureña, sí, sí, pasamos por Santander. Claro. Y la travesía fue que en el momento eran como unas vacaciones todoterreno, 4x4, no teníamos familia, hijos en ese momento y íbamos disfrutando el viaje, disfrutando el proceso. Cuando llegamos a Perú, hombre, ahí aterrizamos y no sabíamos a lo que nos venía a enfrentar. Salimos totalmente de nuestra zona de confort, ahí no existía mamá, papá, tía, vecina, abuelo. Éramos nosotros contra... No podías ni siquiera ir a la casa al lado a pedir sal porque no conocías a nadie. Ahí es donde caímos en nuestra realidad, que estábamos solos, literalmente, para salir adelante. Bueno, ¿qué no me tocó? Vendí pan con huevo en la calle, vendí tisana,
Trabajé de pollero, mesonero, seguridad, taxista, o sea, lo que tú te imaginas que uno iba a hacer en nuestro país, nos tocó. ¿Eso fue en el 2016 o en el 17? Eso fue en el 2017. Ok. Sí, el famoso 2017. Yo creo que el año 2017 es un año... migración masiva, sí. Sí, el año 2017 es un año que muchos venezolanos recuerdan, no como el mejor de los años, porque muchas familias se separaron. Totalmente. Hubo un Además de tema que fue un alrededor de la año que estuvo migración. muy marcado por las protestas que había en el país. Además. Sí, era saliendo justamente de las guarimbas, y veníamos cansados de eso, total. Exacto. Toda una situación, un tema social, socioeconómico ahí, o sea, Claro. las calles no funcionaban, había protesta masiva, obviamente no vamos a entrar al detalle si justificadas o no, seguramente estaban súper Sí. justificadas, pero eso hacía a la misma vez que nada funcionara, pero es que ya el país estaba detenido económicamente, pero es que no Claro. conseguíamos nada. Y eso. Yo creo que lo que pasó en ese momento fue que realmente nos dimos cuenta que ya no había esperanza, o sea que estábamos en las protestas, que murieron tantos jóvenes y no pasó nada, pues fue como que El la boom. esperanza, el poquito de esperanza Mucha que gente le vino el guardábamos. bajón. Claro. Exacto, y dijimos, bueno, No, vamos y afuera. lastimosamente esta crisis ha conllevado a que lo que ha salido de Venezuela es el recurso de la juventud. Nosotros los jóvenes que deberíamos estar dándolo todo. Es la fuerza de trabajo. Exactamente. Es lo que estamos aquí. ¿sabes? todos los gobiernos en sus estadísticas identifica como fuerza de trabajo la población juvenil. Correcto. E incluso los gobiernos invierten en nosotros. Correcto. Públicamente hay una partida económica para nosotros los jóvenes para que nos formemos. Y eso formaron jóvenes, mi generación, y yo me atrevo a decir que casi un 50%, pues somos casi 12 millones de venezolanos en el exterior, ¿sí? Cuidado y si no más. Cifra Estamos, no sí, oficial. No oficiales, ¿correcto? Estamos fuera, dándose esos médicos, los funcionarios, ¿sabes? Ingenieros, licenciados, cuánto recurso humano no está regado en Claro. toda parte del mundo que nosotros seríamos los encargados de levantar la economía de nuestro país. Ahora, Bueno, tú llegaste a Perú, sí. te viste allí. Y claro, yo soy lo que piensa, nos saluda a nuestros hermanos de Perú, de Ecuador, de Chile, de Argentina, todos los países donde nuestros paisanos por alguna razón han visto oportunidades o una forma de encontrarlas. Pero luego te encontraste en otro país de Latinoamérica Ya. que quizás no tiene los problemas que tenía el nuestro, pero tenía otros problemas, ¿no? Diferentes que nosotros ignorábamos totalmente. Nosotros llegamos a Perú y o sea, del primer momento que nosotros atravesamos la frontera Venezuela-Colombia hay un cambio. Literalmente, para ese tiempo había abundancia en Colombia con el tema de la comida, que era la escasez que vivíamos allá. Todo lo vivíamos, todo lo estábamos viviendo. Y bueno, llegamos a Perú y la receptividad del hermano peruano así fue excelente, excelente. Bueno, hasta que llegó una ola de migración negativa, porque también como salíamos los verdad. buenos, los emprendedores, los profesionales, Sí, claro. también salieron los malos, ¿sabes? Claro. Y marcó marcó un antes y un después en la migración venezolana en los países latinoamericanos. Entonces llego y de tanto cansado de caminar, buscar trabajo, vender en la calle, digo, bueno, voy a emprender mi negocio. Ya yo tenía unos ahorros, por supuesto, de Venezuela, me asocio con un amigo y montamos un restaurante venezolano en Perú. ¡Wow! Eso fue el boom, ¿sabes? Primer dijiste, de aquí- restaurante de venezolano en Huancayo, en la sierra, el primero. Yo no, o sea, los serranos allá, la gente de la sierra de Huancayo, no conocían en ese momento lo que era una La arepa, gastronomía venezolana. gastronomía venezolana. Pero yo no sabía tampoco que me estaba metiendo en la primera potencia gastronómica del mundo. Y eso me llevó un poco abajo, quebré el negocio, me fue muy mal. Duró un cierto tiempo prudente hasta que ya no pude aguantar más y ahí vino el otro paso. Algo que hago énfasis, William y Lely, es que cuando nosotros salimos la primera vez de nuestros países, ya nosotros no somos o sea, no somos en ningún lado, somos del mundo. Es verdad. O sea, que no, como que si la gente que está en Perú dice, bueno, no me fue bien en Perú, tan sencillo como ya vamos a Chile o vámonos a Argentina, o sea, Sí, el venezolano como que se ha vuelto estos últimos años así como ciudadano del mundo. ciudadano del mundo. Es Correcto. como que Y no... al final del día, ese luto, porque es un proceso que nosotros pasamos como migrantes, ustedes lo deben saber, ese luto, después de los 2 años, ya tú caes en una realidad. Claro. 2 años, Correcto. que ya tú caes en una realidad de que vendí todo en mi país, salí de todos mis ahorros, ahora, ¿me vuelvo a mi país o sigo
hacia adelante a donde puedo encontrar una estabilidad Sí, económica. pero es un pensamiento que sin duda se viene durante ese Sí, tiempo, total. pero es un pensamiento entre si sigo o sea, sigo avanzando a ver con qué me encuentro, independientemente, y claro, mayormente cuando hacemos ese pensamiento es porque no nos está yendo quizás tan bien, Y eso Claro. también hay que decirlo. O vuelvo atrás. Está mi casa, o sea, perdón, algunos ya no tienen casa, pero está mi familia, están los que me pueden recibir, pero voy a empezar otra vez de cero en mi propio país. Es como un fracaso, Correcto. sinceramente. No, y además yo rescato algo que me dijo una vez una amiga. Yo estaba con el desespero de que me quería devolver y se lo comenté a una amiga que está en Venezuela y ella me decía, Leli, tú, o sea, lo que sientes de Venezuela son no recuerdos, está. porque ya no están tus amigos, ya tu casa no está, o sea, ya Tu lo que círculo social no tu está. círculo social no está, Claro. ya se fue. Que hay Y muchos eso- testimonios de eso, de chicos que han decidido volver y cuando llegan allá bien, después que saludaron, después que hicieron todo lo que, como que los primeros que querían hacer, abrazar a mamá, abrazar a papá, saludar a la familia, y cuando ya, ajá, ¿y ahora qué hago? No hay amistades, no hay nada que Exacto. hacer, o sea, y ya como que caen en cuenta en eso, en que esta no es la Venezuela y que yo caes en dejé. cuenta de que te acostumbraste a vivir donde estabas. de que Totalmente, ya o tú sea, no eres de Venezuela. O sea, Claro. no quiero que se malinterprete. Amo a mi país, mis raíces Correcto. son venezolanas, las voy a llevar con orgullo siempre. Pero si yo no me adapto, hago el proceso de adaptación en el país donde yo esté, No al te va a ir final bien. no vivo ni en Venezuela, ni vivo en este caso en España. ¿Cuánta cantidad de O paisanos? denigrando el país, que no me gusta la gastronomía, que no me gusta el Correcto. gentilicio, que no me gusta. Por eso es que el proceso de adaptación... ¿Cuántos paisanos no Claro. se han devuelto incluso, o si están en un país ajeno, están con la añoranza que al final ni te permite vivir allá, ni te permite desarrollarte aquí, Exactamente. porque estás en un luto permanente que no terminas de salir de allí? Totalmente. Y eso, o sea, si tú me pides un consejo ahora y me dices, José, ¿qué tú me recomiendas a la hora de emigrar? Te digo, olvídate de lo que tú eras. O sea, tus títulos, tus logros, tus bienes que hayas tenido en un proceso determinado de tu vida, los disfrutaste, pero ahora si te enfocas en que no tienes nada y estás para darle al mundo, más bien, para salir adelante, yo creo que te va a ir muy bien migrando. Claro, al final es una oportunidad de empezar de cero, o sea, de volver a nacer, de no volver a cometer los Correcto. errores que quizás Exacto. cometiste en tu país, porque muchas veces uno dice, ay, concha, le compré tal cosa y no me funcionó. Bueno, ya llegué a un nuevo país, comienza mi vida de nuevo, ya no voy a cometer ese mismo error que cometí en mi país. Y bueno, sin contar que cuando uno está en Latinoamérica, o sea, por ejemplo, en mi caso, que me tocó emigrar a Latinoamérica, cuando yo vi que en Argentina estaba más o menos yendo la situación como Venezuela, yo dije, esto no me vuelve a pasar, empecé a comprar dólares, Eso ¿sabes? es otra cosa, que uno dice un refrán muy venezolano que el que ha sido picado de culebra le tiene miedo al bejuco, es decir, ya tú has sido picado por eso Ya. que sucedió en tu país, que cuando lo empiezas a ver en otro, no, yo me voy de aquí menos rápido. Mira, Claro, la exactamente. migración tan fuerte que al final relaciones consolidadas de años, de noviazgo o incluso de esposo, se rompen y se fracturan en una migración. ¿Sabes? Vámonos a España o vámonos a Perú y cuando se enfrentan a la realidad que son ustedes dos que van a salir adelante, oye, que ahí Sí, se es ve que yo un creo poco que pasan agobiado. también por un Yo tuve suerte crecimiento. con eso. Bueno, es que pasan por un crecimiento exponencial. O sea, yo lo decía en estos días, la migración te cambia. O sea, Te cambia. tu forma de ser, tu forma de tratar a los demás, te da más empatía. Y al final, claro, es que tú saliste de Venezuela siendo uno, pero en el país al que migras te vas adaptando a lo que a otra realidad, la realidad que tienes en ese momento. Entonces yo creo que eso fue lo que más que todo afectó a las relaciones, ¿no? De pareja en ese caso, Ya. de que las personas fuimos cambiando a Correcto. medida de que ibas emigrando. Yo en esa parte tuve mucha suerte porque la pareja que emigró conmigo, mi esposa, mi actual pareja, en ese momento, ella pasamos por muchas situaciones, pero a pesar de todas las adversidades, fue como consolidando la relación. Sí, como que pueden pasar dos cosas, o que la pareja se una más, se Sí. consolide más con un proceso migratorio, rompa. o que se termine de romper. Ahora, yo te quería preguntar, porque tú has dicho algo muy importante sobre el tema de que vamos cambiando, ¿no? Es indudable y además es inevitable. ¿Cómo lidiar con el hecho de que a veces nuestros familiares, nuestros cercanos que ya no están con nosotros, por lo que sea, pues van notando esos cambios en nosotros y quizás el comentario es, oye, este sí está cambiado, este sí está así, este sí está asado? Porque yo soy uno de los que digo que
que sin duda vamos cambiando, pero está la presión social, incluso familiar, de que a veces te dicen, no cambies, ese tema de que no cambie, pero es que si somos seres humanos y somos cambiantes y vamos entendiendo cosas en la vida, si hasta cambiamos el pelo de la piel, la misma piel la vamos cambiando, ¿cómo no vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo no, en razón de las experiencias que vamos teniendo, vamos mejorando, vamos, no sé, desarrollándolas? ¿Cómo ves tú eso? Yo pienso que la palabra clave es un equilibrio, ¿sabes? Respetando las raíces de donde somos, amando a nuestros seres queridos que han quedado en nuestros países, pero aún así adaptándonos también a este país. O no quiero ser radical, llego a España y soy español y me olvido de Venezuela. Claro, ya son otros excesos o soy radical en el polo opuesto, que no quiero salir o no me permito adaptarme a este país porque yo soy venezolano. Mira, hay un tema, una frase que es un poco complicada o un poco peligrosa cuando decimos que los venezolanos somos los mejores. Esa frase... Eso también pasa mucho, que salimos así como con ese orgullo a mí. Exactamente, eso es, y no queda bien. No nos permite adaptarnos a otro país, a otra cultura. Aquí los españoles son muy buenos españoles, muy buenos peruanos, muy buenos ecuatorianos. Ahí, o sea, yo pienso, si nosotros salimos desde esa perspectiva de vida, vamos a lograr y ganar mucho. La idea es sumar. Recuerda que aquí vamos haciendo, el vecino de aquí se convierte en nuestro primo, el trabajo se convierte en nuestra hermana, porque aquí estamos totalmente solos y si no tenemos esa mentalidad, nunca vamos a sumar. Así es. Así es, exactamente. Y al final yo creo que también cabe destacar algo que, por ejemplo, pasa mucho que nos dicen, bueno, es que tú has cambiado tu forma de hablar. Y yo siempre soy de las que digo, o sea, hay que entender al que está en Venezuela, porque no sabe lo que se vive aquí. Pero entiéndeme tú a mí también que si yo no le digo la palabra, yo qué sé, alguna palabra española. O murciana. Flipando. O al pitillo que le dicen pajita. Pajita. Tú le vas y le dices, dame un pitillo y te van a... No te lo da. No te lo dan porque qué. Tampoco, o sea, tú... Eso es como adaptación. que yo voy a Estados Unidos y yo pretendo que todos en Estados Unidos hablen español. No, correcto. yo me tengo que adaptar al país al que voy y tengo que aprender a hablar como ellos y aprender a comportarme como ellos para poder socializar. No es para poder, no, es simplemente socializar para que me entiendan lo que yo les quiero decir. Encajar, hay un correcto. meme muy divertido de una chica comiendo y dice, yo aquí comiendo algo que no quería porque la cajera del McDonald's no entendí lo que le pedí. Y es tal cual así, o sea, simplemente tú para socializar hasta con el del supermercado tienes que hablar o por lo menos adquirir esas palabras que dicen en estos países. Es así. Y más allá de eso también acotando que hay muchos familiares nuestro, no voy a decir que es mi caso, pero es el común denominador, que piensan que nosotros estamos aquí, en este caso en España, con un nivel adquisitivo mayor. Se sabe que ahí hay una crisis y se puede ver, pero más allá de eso, nosotros estamos viviendo un proceso, claro, que el dinero no lo es todo, ¿sabes? El dinero que a mí me dé las cuentas para pagar mis gastos mensuales no significa que del todo yo soy feliz. Correcto. Al final del día siempre falta ese toque venezolano, ¿sabes? Ese toque de la abuela, del primo, del amigo de la infancia para complementar la felicidad. Entonces, lo que sí nos pasa con mucha frecuencia es, por eso que tú dices, es que cuando entonces vemos a un venezolano, enseguida como que los ojos se nos, ¿sabes? Claro, nos ponen con dos huevos fritos. Eso es lo bonito, eso es lo bonito del venezolano. Esa parte sí la disfrutamos mucho porque, bueno, no, ahora estamos más acostumbrados a estar entre nosotros por estos lados porque, bueno, hay más venezolanos, pero hubo un momento en que no veías tanto. Cuando llegaste tú, creo que no veías tanto, entonces, claro, tú ibas y no veías a tu gente y de repente te encontrabas a uno tuyo, pues era como que tú vieras a Dios, no sé, ¡ah, qué bien! Y, ¿sabes? Y sin contar la emoción de que éramos como los chinos, ¿sabes? O sea, te encuentras con un venezolano y empiezas, chamo, no sé qué tal, o sea, hablar en tu dialecto. Es un gentilicio que nos caracteriza a nosotros, claro, entre hermanos. Yo digo, ahora entiendo a los chinos, ¿sabes? Que de repente ellos están ahí y empiezan a hablar hay en una chino. Afinidad, claro, hay una afinidad precisamente por la tierra que compartimos, por el lugar de donde venimos. Otra cosa que yo quería pues también destacar con el tema de la migración era que pareciera que la migración es o sea, tú dijiste algo que
que además atinaste muy bien, dijiste que era un luto, y en efecto es así. Pero yo me preguntaba por qué se da ese luto, ¿no? Y si bien es cierto, uno viene en el curso natural de su vida, en el lugar donde creció, donde se desarrolló, fue a la universidad, el trabajo, por lo menos yo recuerdo que yo tenía el trabajo a 5 minutos de mi casa, ¿no? Yo me podía ir yo entraba a las 8 de la mañana y podía irme a 5 para las 8, ¿sabes? Y la universidad pues a otros 10 minutos de mi casa. Tenía toda mi vida hecha muy cómoda y de repente... claro, las cosas que tienes que enfrentar en esa situación, en esa forma de vida, quizás las puedes ir enfrentando paulatinamente y las vas administrando, Ya, ¿no? claro. Como que los retos los voy administrando. Totalmente. Pero cuando te toca migrar es diferente, porque es como que todos los golpes te llegan. Es como que si estuvieras en una cancha de boxeo, en una cosa, en un cuadrilátero, y te empiezas, y estás peleando con 10 boxeadores Ya. tú solo. Es decir, sientes los golpes por todos lados. No tengo el dinero, que hay que pagar la luz, que hay que hacer esto, que tengo que trabajar, pero a la misma vez estoy pensando en la gente de Venezuela, que tengo que ayudar a mi mamá, que tengo que ayudar. O sea, son tantas cosas juntas que por eso llega un momento como que colapsas. Ya. Y por eso es que se vive como ese luto, ¿no? No sé cómo tú lo ves, si lo ves así. Normalmente la palabra luto la utilizamos cuando hay Sí, la pérdida. una pérdida. Primero hay una pérdida. De un familiar y hay un desapego emocional. un desarraigo. Exactamente. Y por eso la llevamos a este ámbito de la migración y totalmente nosotros está muriendo un viejo José y está naciendo un nuevo José en España. Si no lo entendemos así, algo de énfasis, es que vamos a vivir toda la vida el viejo José. ¿lo Extrañando entiendes? lo que teníamos Extrañando antes. lo que tenía. Entonces, te encuentras con muchos paisanos y muchos migrantes, quizás, no, que yo era... El famoso yo era. médico. Yo aquí, entonces a las personas que le choca más la migración es cuando no sueltan ese yo era, cuando pretenden que en esta sociedad te reconozcan Lo como que tú lo eras que allá. tú eras allá. Y aquí cuando te das cuenta, eras médico allá, pero aquí no eres nadie, básicamente. Sí, algunos es duro, es le duro. dicen así de duro. Es duro. Bueno, duro. luego están los que pueden hacer su proceso de Eso es homologación otra y cosa, arrancan pero nuevamente recién aquí. llegando. ¿Cuántos paisanos médicos no hay aquí? Que yo me pongo en su posición, años de estudio, años de preparación, esfuerzo. Claro, un esfuerzo. Pongo en este caso ejemplo la profesión del médico porque es una profesión loable y respetada y de un estargo medio alto, ¿no? Entonces, que se vengan aquí a cuidar a alguien O a limpiar ya sabes. posetas en venezolano, bate. Sí, exactamente, eso le choca Pero psicológicamente. hay otra cosa añadido a esa experiencia que tú estás hablando. ¿Ya? Que también a los venezolanos esa experiencia les ha enseñado mucho de humildad. Claro que sí, Porque nunca pensamos que íbamos a terminar limpiando La necesitábamos. posetas en Estados Unidos o en España o en donde sea, pero nunca lo pensamos, nunca, no sé por qué razón lo veíamos. Y pareciera que hay como una serie de rechazo social a ciertas cosas que lamentablemente no se nos veía bien, pero no nos dimos cuenta hasta que no salimos de nuestro país, nos tocó limpiar posetas, nos ser tocó... mesonero, ser cosas y uno Por ejemplo, el mesonero. Claro. El mesonero, el camarero en España es una actividad, un oficio honroso, es de los oficios que más abundan porque es un país la hostelería. meramente turístico. Entonces, el mesonero, el camarero, nosotros en nuestro país hay que aceptarlo, lo teníamos visto como que, bueno, como el que ahí está haciendo lo que no estudió, el que no estudió, pues termina siendo de camarero. Es como que vejábamos la actividad o la rechazábamos porque era, bueno, para la gente que no estudió, ¿no? Mientras que aquí es totalmente lo contrario. Fíjate que son diferencias socioculturales que no tienen nada que ver sino con el cliché que nosotros le teníamos a esa tarea, por ejemplo, porque aquí en España se profesionaliza un buen camarero, un buen mesonero, una persona que tiene conocimiento sobre ciertas áreas de cómo atender a la gente, cómo dar el servicio. Algunos se especializan mucho más porque aquí está el tema de cómo cortar el jamón, cómo Sí. hacer un buen café. Cómo servir el vino. Cómo servir el vino. Entonces, al final, algo que nosotros allá teníamos en poco, resulta que aquí es una de las actividades más queridas, más estimadas y quizás por la que más gente, todo el mundo puede decir que ha pasado por ser mesonero o ser camarero, ¿no? ¿Cómo tú ves ese tema de la diferencia cultural? La diferencia cultural, recuerda que España en Europa, esto es un país de migrantes en realidad. Aquí la migración, el lado positivo es que contribuye al desarrollo cultural y social de un país. Y económico. ¿vale? Y económico incluso, porque si nos vamos a una realidad, la mano de obra
del campo, la mano de obra de albañilería, construcción, la estamos ejerciendo nosotros los Sí, migrantes. los Somos una hermanos potencia. ecuatorianos, Claro que sí. los de África. Claro que sí, los de- claro que sí. sí, Entonces sí. al final del día nosotros venimos a aportar a estos países. Así es. Y así como nos aportan también, nos abren las puertas a los países y yo creo que es un equilibrio entre yo te doy y tú me das, ¿sabes? Y estoy muy agradecido con España por todas las puertas que nos han abierto. Creo que es un país de oportunidades, un país de desarrollo, pero a mí me tocó primero dar para poder Claro. recibir esa parte de Ganarte este la hermoso confianza. Yo creo que lo más importante que deberíamos resaltar a la hora de aconsejar a los migrantes es que tienes que empezar de cero, número uno. O sea, olvídate de lo que tenías en Venezuela o en el país del que estás viniendo. O sea, empieza de cero. Eres una nueva persona, tienes nuevas oportunidades. Leli, perdona que te... ¿Tú sabes Sí. con cuánto yo llegué a este país? $200. $200. Sin conocer a Claro. nadie. 4 días de hotel, si tuvieras que pagar un hotel. Tío, Un hotel, pero O menos días. de 1 estrella o de 0 estrellas. Claro. y es con la convicción que tú vengas. Por eso es que va a sonar muy poético, pero el límite es el cielo. Ya, Cuando- Claro. pero tú habías pasado. Nos contaste la historia de Perú. Sí. De ahí fuiste a Ecuador. Ajá. No, Perú, bueno. y de Perú vine aquí. Vale. Mi esposa queda embarazada. Ok. Y yo digo, bueno, esta economía no es lo que yo quiero, estoy quebrado, no tengo dinero. Y por eso es que Tengo que decides. buscar. Sí, exacto. Pero luego llegaste aquí, pero a Barcelona, ¿fue? Llego a Zaragoza. A Zaragoza. Por el único grupo del WhatsApp que me aceptaron de venezolanos. sí. Y de Zaragoza fuiste para Portugal. Fui a Barcelona. A Barcelona. Sí, Joder, allá. Este ha migrado, pero vamos. Y de Barcelona hice un contacto con una empresa de construcción y me mandaron a Portugal. Y bueno, de Portugal ya sabes el acontecimiento trágico que vivimos. Murió mi tía, que ella estaba con nosotros allá. Y a raíz de eso llegué a Murcia. Igual, ¿sabes? Sin conocer a nadie. O sea, que al final del día creo que el migrante es un constante movimiento de hasta donde encajas. Sí, que no crean que fue que solo agarró y de Perú a España y aquí se quedó. No. José ha pasado. Claro, no, y ser conscientes de que muchos no mostramos el proceso. Eso Y es que verdad. bueno, y que hay que tener una esperanza en que el principio es duro, el principio es fuerte, Yo tengo una acostumbrarte, frase para adaptarte. eso. Los grandes cambios vienen de la mano de grandes sacudidas. Así es. Yo me aferro a ese lema cada vez que voy a dar un paso hacia adelante, a tomar una decisión nueva, a un rumbo desconocido. Digo, bueno, fácil no va a ser, me va a sacudir duro, pero va a ser un gran cambio que voy a hacer en mi vida. Tal cual. Así Bueno, es. pues nada, queda la esperanza de que sepan de que es un proceso, que el principio es duro, pero que una vez que levantas el vuelo, ya no hay vuelta atrás. Hay un detalle que hay que puntualizar, y que es que la migración, por los vientos que soplan, no va a acabar. Y no va a acabar no porque estoy diciendo que la situación en particular nuestra no vaya a mejorar, no tiene que ver nada con el país nuestro, sino que tiene que ver con una dinámica mundial. Mundial, claro. Y yo recuerdo en unos estudios que estuve haciendo en mi país, cuando un profesor que estudiábamos precisamente demografía, nos decía que en los últimos años, en los años venideros, en el futuro, iban a haber fuertes crisis migratorias. Y para eso no es para nadie, perdón, es un secreto como hoy en día grandes concentraciones masivas caminan rumbo hacia Estados Unidos, nicaragüenses, hondureños, mexicanos, venezolanos, cubanos, por el mismo tapón del Darién. Veía documentales en estos días como hay gente de Bangladesh, africanos, o sea, una cosa es que tú digas, bueno, los venezolanos buscaron una forma y encontraron el tapón del Darién, pero van indios, o sea, gente de Bangladesh, Sí. gente de África, chinos, pasando por el tapón del Darién, o sea, yo creo que la migración es un problema social de la sociedad actual, valga la redundancia. Hoy tenemos que pensar que si seguimos con el estilo de vida que tenemos, las migraciones no se van a acabar porque los recursos se van acabando, las situaciones sociopolíticas de los países van en desmedro, van desmejorando, y si a eso le añades la superpoblación que está viviendo países, por ejemplo, como el mismo
chino, la India, China, pues la gente al final va a buscar de ver dónde tiene mejores condiciones de vida. Así que es algo que tenemos que tener como muy presente de que va a continuar y qué pudiéramos hacer, ¿no?, frente a esta realidad que parece que nos va a acompañar. Yo creo que lo primero es buscar información, porque hay que saber a dónde vas, con qué te vas a encontrar, porque no es lo mismo tener una idea del país al que vas, o dónde te vas a movilizar, cómo voy a sacar mis papeles, ¿sabes? No esperes a llegar al país para informarte de cómo tener papeles, de cómo trabajar. Llega con información, porque la información es poder, sin duda. Yo creo que eso es lo que nos abre la mayor puerta de la migración, tener orden, información y, por supuesto, fuerza y esperanza, porque es un proceso largo, duro, pero que tiene su recompensa. Entonces, pues nada, este es el final de nuestro programa. Muchas gracias por vernos. Así nos despedimos. Gracias, José, por estar aquí y por esa experiencia contada. Un invitado de lujo, porque hay que decir que hoy José tiene su empresa, tiene su emprendimiento, ha sabido ir adelante, independientemente de su experiencia migratoria por tantas situaciones que le ha pasado, pero hoy en día él ha logrado levantar a su familia y hay un final feliz, ¿no? Parece. Un aplauso por eso. Recuerden seguirnos, no se vayan sin seguirnos y darle me gusta. Así es, dale like, suscríbete.